Encuentras en los jardines traseros de la villa de Ipapiri Perduti, bajo el sofocante calor de agosto del 79 después de Cristo. El aire huele a incienso oriental mezclado con el aroma dulzón de uvas fermentadas. Tus sandalias pisan mármol tibio mientras escuchas el tintineo lejano de campanillas doradas. Son las 3 de la tarde y el sol mediterráneo calcina Pompeya a 38 grados centígrados. A tu izquierda, 12 mujeres desnudas danzan en un fresco que debería estar en un lupanar, no en la casa del magistrado más poderoso de la ciudad. Pero lo que ves grabado en sus collares de oro macizo no son joyas, son grilletes con inscripciones griegas que revelan precios. 300 denarios mensuales cada una. Marcus Licinius Crassulus, el Duumvir quinquennalis de Pompeya, no construyó una villa de placer. Construyó el centro de chantaje político más sofisticado del Imperio Romano, financiado con el saqueo sistemático del Aerarium Sanctius, el tesoro sagrado de la ciudad. Las tábulas Serata Crassuli, esas tablillas de cera encontradas en 1998 bajo 3 metros de ceniza volcánica, no mienten. 2.400 sestercios anuales desviados para mantener el primer harén occidental documentado. Cada mujer costaba lo que un legionario ganaba en 8 meses de campaña. Este no es el cuento que te enseñaron sobre la decadencia romana. Esto es la anatomía de un sistema donde el poder se compraba con carne humana y se pagaba con dinero robado a los dioses. Porque lo que encontraron los arqueólogos en esa villa no fue solo lujuria, fue el manual de operaciones de cómo un alcalde provincial podía chantajear senadores, sobornar magistrados y lavar dinero imperial usando mujeres orientales como moneda política. Y todo eso terminó sellado para siempre bajo la lava del Vesubio el 24 de agosto, cuando las puertas de bronce de la villa fueron cerradas desde afuera con plomo derretido. Las 12 concubinas no murieron por la erupción. Murieron porque alguien las encerró. Sus esqueletos, encontrados abrazados en el Triclinium Secretum, cuentan una historia que Roma nunca quiso que leyeras. Una historia donde la corrupción tenía nombre propio, precio exacto y documentos que sobrevivieron 2000 años bajo la ceniza. Pero esto, que acabas de descubrir, es solo el comienzo de un sistema que conectaba los burdeles de Pompeya con el mismísimo palacio imperial. Porque el anillo encontrado entre los huesos de la concubina más joven, una tal Selene, de apenas 17 años, llevaba grabado algo que cambió para siempre lo que sabemos sobre el alcance real de esta red. Haremus Augusti, el harén del emperador. Marcus Licinius Crassulus no trabajaba solo. Trabajaba para alguien mucho más poderoso. Alguien que convertía el vicio en política de Estado y la esclavitud sexual en diplomacia imperial. Y los documentos que sobrevivieron al Vesubio revelan exactamente cómo funcionaba esta maquinaria de corrupción que llegaba hasta el corazón mismo del poder romano. Los pergaminos carbonizados hablan de vírgenes ex oriente, vírgenes traídas desde Siria y Asia Menor por el Navicularius Gaius Oppius Mercator, el mismo mercader que abastecía los lupanares más exclusivos de Roma. Pero estas mujeres no iban a burdeles comunes. Iban a cenas políticas donde senadores y magistrados eran fotografiados en comprometedores momentos íntimos, creando un archivo de chantaje que Marcus guardaba en cofres de hierro bajo el altar doméstico de la villa. Cada sesión costaba entre 150 y 300 denarios por mujer, pagados con fondos desviados del mantenimiento de acueductos, la reparación de murallas y los impuestos sagrados dedicados a Júpiter Óptimo Máximo. La mecánica era perfecta. Los gastos aparecían como hospitalidad oficial en los registros del Aerarium, avalados por el Praefectus Fabrum Quintus Sallustius y el tribuno militar Gaius Valerius Maximus, ambos socios silenciosos del negocio. Por cada ciudadanía romana vendida ilegalmente por 800 estercios, Marcus apartaba 300 para el mantenimiento del harén y 500 para sobornar a los magistrados que podrían investigar las irregularidades. Era una máquina de hacer dinero con carne humana, aceite con sangre y poder con silencio comprado. Pero esto que parecía un sistema perfecto de corrupción local tenía un problema. Alguien estaba llevando las cuentas. Lucius Caecilius Jucundus, el argentarius más meticuloso de Pompeya,
llevaba 30 años manejando las cuentas de las familias patricias más poderosas de la Campania. Sus tablillas de cera registraban cada sestercio que entraba y salía de los cofres municipales, con la precisión obsesiva de quien sabía que un error podía costarle el exilio o algo peor. Tenía 42 años, la barba canosa perfectamente recortada y las manos manchadas permanentemente de tinta ferrogálica por revisar documentos desde el amanecer hasta las vísperas. Su domus en la vía de la Abundancia olía a pergamino viejo y aceite de lámpara, porque Jucundus trabajaba incluso cuando el resto de Pompeya dormía. Era el tercer día de la Scal, sext del año 826 a Burbe Condita, cuando descubrió la primera irregularidad. En los registros del Aerarium Sanctius faltaban exactamente 2.400 sestercios del último trimestre, una cantidad que coincidía sospechosamente con los gastos de hospitalidad oficial declarados por Marcus Licinius Crassulus. Pero Jucundus conocía el precio real de una cena para magistrados, 25 sestercios por cabeza, incluido el vino de Falerno y los servicios de músicos. Para justificar 2.400 sestercios, Marcus habría tenido que organizar banquetes para 96 personas cada mes, y eso era imposible, porque el triclinium de su villa tenía capacidad máxima para 18 comensales recostados. La segunda irregularidad apareció una semana después. Los documentos de importación del puerto de Puteoli mostraban pagos mensuales de 300 denarios al Navicularius Gaius Oppius Mercator por mercancías orientales especiales. Pero cuando Jucundus cruzó estos registros con las declaraciones de impuestos portuarios, descubrió que Oppius no pagaba el vectigal correspondiente a mercancías de lujo. Estaba declarando su carga como esclavas domésticas comunes, que tributaban solo 5 denarios por cabeza en lugar de los 30 denarios exigidos para concubinas especializadas. Jucundus era un hombre prudente, pero no era estúpido. Sabía que Marcus Licinius Crassulus descendía de la misma familia que había financiado las campañas de Pompeyo el Grande, y que sus conexiones llegaban hasta el Palatino Imperial. Sabía también que acusar a un Dumbir quinquenalis sin pruebas absolutas equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Pero las matemáticas no mentían, y las matemáticas decían que alguien estaba desviando suficiente dinero público como para comprar y mantener un ejército privado de 100 soldados durante todo un año. La tercera irregularidad fue la que lo convenció de que no estaba persiguiendo fantasmas contables. En los archivos del Prefectus Fabrum, encontró órdenes de pago por reparaciones estructurales en edificios oficiales, firmadas por Quintus Sallustius por un total de 1.200 sestercios mensuales. Pero cuando Jucundus visitó personalmente el acueducto, las murallas y el foro que supuestamente estaban siendo reparados, no encontró ni un solo obrero, ni una sola piedra movida, ni una sola señal de trabajo en curso. El dinero desaparecía en obras fantasma, mientras las verdaderas infraestructuras de Pompeya se deterioraban visiblemente. Era mediados de Augustus cuando Jucundus decidió seguir el rastro del dinero hasta su destino final. Contrató a un liberto de confianza, un tal Gaius Septicius Clarus, que había servido en la legión y conocía las técnicas de reconocimiento militar, para que vigilara discretamente la villa de Marcus durante las noches de luna nueva. Lo que Clarus le reportó 3 días después cambió todo. Cada quintilis y sextilis, cuando el Senado entraba en receso y los magistrados viajaban a sus propiedades de verano, la villa de Ipapiri se convertía en el centro de reuniones nocturnas que duraban desde las vísperas hasta el amanecer. Clarus había contado exactamente 17 literas diferentes llegando a la villa entre las completas y los maitines, todas con cortinas cerradas y escolta armada. Había visto esclavas orientales bañándose en las termas privadas bajo la luz de antorchas de cera de abeja, que costaban 4 sestercios cada una. Había escuchado música de cítara y aulós, mezclada con gemidos que no sonaban exactamente a dolor, pero tampoco a placer voluntario. Y había visto algo que lo perturbó más que todo lo anterior: senadores romanos que él conocía de vista saliendo de la villa al amanecer con la toga manchada, y la mirada de quien acababa de hacer algo que jamás debería salir a la luz. Jucundus entendió entonces que no estaba investigando solo un caso de desfalco municipal,
Estaba destapando una operación de chantaje político que usaba mujeres esclavizadas como cebo para atrapar a magistrados influyentes y convertir sus secretos más oscuros en moneda de cambio. Marcus Licinius Crassus no era un corrupto común, era el operador de una red que podía tumbar carreras políticas, influir votaciones en el Senado y alterar el equilibrio de poder en toda la provincia de Campania. La cuarta irregularidad fue la más peligrosa de todas. Revisando los archivos de ciudadanía expedidos por el Officium de Marcus Jucundus, descubrió que en los últimos 18 meses se habían otorgado 43 nuevas ciudadanías romanas por servicios excepcionales al municipio. El problema era que Jucundus conocía personalmente a 11 de esos nuevos ciudadanos, y ninguno había prestado servicio alguno a Pompeya. Eran mercaderes sirios, libertos griegos y tratantes de esclavas que habían pagado entre 800 y 1200 estercios cada uno por un documento que legalmente valía más que la vida de 10 gladiadores. Pero esto, que parecía una estafa de ciudadanías falsas, era en realidad algo mucho más sofisticado. Un sistema de blanqueo de identidades que permitía a traficantes de esclavas operar legalmente en territorio romano, a espías orientales moverse libremente por el imperio y a delincuentes de guerra refugiarse bajo la protección de la lex romana. Marcus no solo robaba dinero público, vendía la ciudadanía romana al mejor postor y usaba los beneficios para financiar una red de prostitución política que llegaba hasta el corazón del poder imperial. Era la noche del 15, antes de la Scal Septembre, cuando Jucundus tomó la decisión que le costaría la vida. Redactó una denuncia formal de 67 páginas en pergamino de Pérgamo, con copias exactas de todas las irregularidades encontradas, testimonios jurados de testigos y un cálculo detallado de los fondos desviados. En total, Marcus Licinius Crassus había robado al erario público el equivalente a 14.800 estercios en 18 meses, suficiente dinero como para construir un acueducto menor o financiar una centuria completa durante 2 años de campaña. La denuncia estaba sellada y lista para ser enviada a Roma, cuando Jucundus cometió un error fatal. Confió en la persona equivocada. Antes de la parte más perturbadora de esta historia, paga el pedaje de la curiosidad. Deja el like ahora y comenta de dónde tú la ves. Esto ayuda al algoritmo a empujar historias medievales con menos romantización y más verdad. Porque lo que hizo Marcus Licinius Crassus cuando se enteró de la denuncia cambió para siempre las reglas del juego político en Pompeya y convirtió el harén secreto en algo mucho más siniestro que un simple centro de chantaje. Se convirtió en una tumba. El Argentarius había cometido el error más costoso de su vida. Había enviado una copia de su denuncia al tribuno militar Gaius Valerius Maximus, creyendo que encontraría en él un aliado incorruptible. Pero Maximus llevaba 2 años cobrando 500 estercios mensuales por garantizar que ninguna investigación militar interfiriera con las operaciones de Marcus. La denuncia llegó a las manos de Crassus antes de que Jucundus terminara de cenar esa noche, y Marcus entendió que ya no podía permitirse el lujo de mantener testigos vivos. El plan se ejecutó con la precisión militar que solo el dinero y el miedo pueden comprar. Durante 3 noches consecutivas, Quintus Sallustius organizó reuniones de emergencia en la villa, convocando a todos los magistrados comprometidos bajo el pretexto de reorganizar la estrategia defensiva ante las señales sísmicas del Vesubio. Era agosto del 79 después de Cristo, y los temblores menores habían aumentado desde la Scal Sext, dándole a Marcus la coartada perfecta para sus movimientos finales. La primera en desaparecer fue Selene, la concubina siria de 17 años que había aprendido latín lo suficientemente bien como para entender las conversaciones políticas que ocurrían durante los banquetes. Marcus sabía que ella podía identificar voces, nombres y detalles comprometedores. La encontraron 2 días después flotando en las termas de la villa con el cráneo fracturado, pero los documentos oficiales registraron su muerte como accidente doméstico durante actividades de baño nocturno. Lucius Caecilius Jucundus entendió la advertencia. Esa misma noche empaquetó sus tablillas más importantes en un cofre de plomo y las enterró bajo el altar doméstico de su domus, grabando en la piedra una inscripción que solo su hijo podría descifrar años después.
Veritas sub terra manet. La verdad permanece bajo tierra. Pero ya era demasiado tarde para escapar. Marcus había ordenado sellar todas las salidas de Pompeya mediante sobornos a los custodios de las puertas de la muralla. Oficialmente, era una medida preventiva ante los rumores de que bandas de esclavos fugitivos merodeaban por la campaña. En realidad, era una trampa que convertía toda la ciudad en una prisión. El 23 de agosto, cuando las primeras cenizas comenzaron a caer sobre Pompeya, Marcus reunió a todas las concubinas restantes en el Triclinium Secretum y les anunció que partirían esa misma noche hacia una villa segura en Stabiae. Las mujeres empaquetaron sus pocas pertenencias personales, peines de marfil, ungüentarios de vidrio soplado, y esos collares de oro que creían joyas, pero que en realidad eran grilletes identificatorios con números de serie, grabados en caracteres minúsculos. Pero cuando llegaron al atrium principal, las puertas de bronce ya estaban cerradas desde afuera. Marcus había mentido. No había viaje a Stabiae, no había villa segura, no había escape posible. Las 12 mujeres, que habían servido como moneda política durante 2 años, se habían convertido en testigos demasiado peligrosos para mantenerse vivas. Y el Vesubio, que comenzó su erupción mortal en las primeras horas del 24 de agosto, les proporcionaría la coartada perfecta. Todos morirían por causas naturales, enterrados bajo toneladas de ceniza volcánica que ocultaría para siempre las evidencias del chantaje más sofisticado del Imperio Romano. Los arqueólogos encontraron sus esqueletos exactamente como murieron, abasadas en el centro del triclinium, formando un círculo protector alrededor de Iris, la más joven, que tenía apenas 15 años. Sus manos aún sostenían fragmentos de las tablillas de cera, donde habían intentado escribir sus últimos testimonios. Las inscripciones, descifradas recién en 2003, revelan sus verdaderos nombres, sus ciudades de origen, y algo que cambió para siempre la comprensión de este caso. No eran prostitutas. Eran hijas de familias patricias orientales, secuestradas durante las campañas militares de Trajano y vendidas específicamente para esta operación de chantaje imperial. Marcus Licinius Crassulus logró escapar de Pompeya 3 horas antes de que el Vesubio entrara en erupción completa. Los registros del puerto de Stabiae muestran que abordó una nave mercante hacia Ostia, con un cargamento declarado de objetos de arte y documentos familiares, que en realidad contenía todo el archivo de chantaje, nombres, fechas, testimonios grabados en tablillas de plomo y suficientes evidencias como para tumbar a la mitad del Senado romano. Pero la historia no terminó con la erupción del Vesubio. Los documentos encontrados en 1998 revelan que Marcus continuó operando desde Roma durante los siguientes 8 años, usando su archivo de chantaje para ascender hasta convertirse en Procurator Augusti, administrador directo del emperador Domiciano. El harén de Pompeya no había sido un negocio local. Había sido el laboratorio piloto de un sistema de control político que se extendería por todo el imperio, convirtiendo la corrupción sexual en una herramienta de Estado tan eficaz como las legiones o los impuestos. El último documento de esta historia se encontró en 2019 durante excavaciones en los sótanos del Palatino Imperial. Una tablilla de plomo fechada en el año 87 después de Cristo, firmada por el mismo Marcus, contenía instrucciones detalladas para establecer harenes administrativos en Tarragona, Lectis Magna y Antioquía, siguiendo exactamente el modelo perfeccionado en Pompeya. La prostitución política se había convertido en política imperial y el chantaje sexual en diplomacia de Estado. Lucius Caecilius Jucundus nunca vio cumplida su denuncia, pero su testimonio enterrado sobrevivió intacto durante casi 2000 años. Su hijo recuperó las tablillas siguiendo las instrucciones grabadas en el altar doméstico, pero nunca se atrevió a presentarlas ante ningún magistrado. Sabía que Marcus Licinius Crassulus tenía ahora el poder suficiente como para hacer desaparecer familias enteras sin dejar rastro. La verdad permaneció bajo tierra, como había predicho el viejo Argentarius, esperando pacientemente a que los arqueólogos del siglo XX la desenterraran
junto con los esqueletos de las mujeres que murieron por saber demasiado. Porque esto que acabas de descubrir sobre el harén secreto de Pompeya no es solo la historia de un magistrado corrupto que usaba mujeres esclavizadas para chantajear políticos. Es la historia de cómo la República Romana perdió definitivamente su alma, convirtiendo la dignidad humana en mercancía política y la corrupción sexual en herramienta de gobierno. Es la historia de 12 mujeres que murieron encerradas, no por la lava del Vesubio, sino por las mentiras de un sistema que las convirtió en armas desechables de una guerra política que aún no había terminado de escribirse en las cenizas de la historia. Y es también la historia de cómo el poder absoluto corrompe tan profundamente que incluso los desastres naturales pueden convertirse en coartadas perfectas para los crímenes más calculados. Marcus Licinius Crassus no solo sobrevivió a Pompeya, utilizó su destrucción para perfeccionar un sistema de chantaje que influiría en la política imperial durante décadas. La lava del Vesubio no enterró su red de corrupción. La liberó de sus últimos testigos y la dejó libre para extenderse por todo el mundo romano como una plaga política que infectaría el corazón mismo del poder imperial. El harén de Pompeya fue solo el comienzo. La verdadera historia del Imperio Romano se escribió en los sótanos secretos del Palatino, donde emperadores y senadores compraban su silencio mutuo con carne humana y sellaban pactos políticos con el sufrimiento de mujeres que nunca conoceremos por sus nombres verdaderos, porque la historia, esa que escriben los vencedores, siempre prefiere hablar de batallas gloriosas y conquistas heroicas, nunca de los sótanos donde se negoció el precio real de esas victorias. Si esta historia te impactó tanto como las excavaciones impactaron a los arqueólogos que la desenterraron, clica ahora en el video de la pantalla, la próxima pieza de este rompecabezas imperial, y suscríbete para no perderte cómo el emperador Calígula perfeccionó este sistema hasta convertir su propio palacio en el burdel más exclusivo del mundo conocido. En los comentarios dime de qué ciudad nos ves y qué casa romana elegirías si vivieras en esa época. Porque la próxima historia que vamos a desenterrar te va a hacer entender que el harén de Marcus Licinius Crassus fue solo un ensayo para lo que vendría después, cuando la corrupción sexual se convirtió oficialmente en política de Estado y los emperadores romanos descubrieron que el chantaje político era mucho más eficaz que cualquier ejército para mantener el control del poder.